Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos con la segunda parte de la presentación del ingeniero Hernán Ferrari del INTA Concepción del Uruguay sobre las condiciones que deben reunir los diferentes mecanismos de corte y roturación de las sembradoras para una eficiente implantación del cultivo de maíz. Si seguimos para atrás, vamos a tener los discos abre-surco. El sistema de disco abre-surco más utilizado en nuestro país es un bidisco en forma de V corta encontrados en un punto de encuentro. Es la situación en que mejor calidad de surco realiza, pero vamos a encontrar también en otras situaciones en donde necesitamos más carga sobre el cuerpo de siembra o más centímetros cuadrados porque las alas no tienen suficiente carga, como son sembradoras del tipo de drill, o situaciones en suelos más arcillosos o más húmedos en donde vamos a trabajar con monodiscos o con bidiscos desencontrados. En el caso del bidisco encontrado tengo que tener mucho cuidado con el punto de encuentro. Los dos discos tienen que encontrarse y no debe haber luz entre ellos. Normalmente cuando los discos empiezan a gastarse o se rompen los rodamientos, se forma una luz. Si esta luz en el punto de encuentro es mayor a 2 milímetros, en vez de formarse una V corta perfecta, se va a formar una doble V en el surco. Al formarse una doble V, la semilla pierde de tener una captación de humedad del 75%, pasa a tener una captación de humedad del 15%, haciendo que nuevamente la capacidad de embeberse con agua de las semillas baja muchísimo, germinan en diferentes tiempos y van a emerger en forma desuniforme temporalmente. Adosados a los discos abre-surco vamos a tener las ruedas limitadoras de profundidad. Tener mucho cuidado que los labios internos de la rueda limitadora de profundidad estén en íntimo contacto con los discos para que puedas realizar una perfecta limpieza de la parte externa de los discos. También tener mucho cuidado con la carga que se le da al cuerpo de siembra, porque si nosotros nos excedemos porque utilizamos resortes con máxima carga o pulmones o celdas de carga pero excedido en carga, si esta rueda limitadora a profundidad me hace una presión muy severa al costado de la línea de siembra, voy a generar una compactación lateral que va a impedir que después las radículas de esta plántula de maíz que está en desarrollo, en crecimiento inicial, pueda acceder al agua y a los nutrientes que están lateralmente y tenga un detrimento en rendimiento de hasta un 8 o un 12% menos porque le compacté lateralmente. Más cuidados voy a tener que tener cuanto más humedad tenga el suelo. Por encima de 28% de humedad, controlar muy bien de que no deje huella la rueda limitadora de profundidad. Pero tampoco tienen que ir libres, sueltas, sin suficiente carga. Tenemos que tener en cuenta que cuando vemos a un cuerpo de siembra trabajar, él tiene que ir bien afirmado al suelo. ¿Por qué? Porque si el cuerpo de siembra va nervioso, va a los altos o va picando, vamos a tener muchos problemas en la distribución de las semillas, porque esas semillas va a rebotar mucho más en el tubo de bajada, vamos a tener mucho más problemas con las diferentes densidades de la semilla, se va a empezar a descolgar la semilla de los orificios si es un dosificador distribuidor neumático, teniendo problemas con la singulación, no se van a cargar bien los alvéolos de una placa si el dosificador y distribuidor es mecánico. Entonces, tener mucho cuidado de no compactar el suelo, pero tampoco que vaya libremente, que vaya bien afirmado al fondo del suelo, sin dejar huellas. Ahora sí, si nos vamos más atrás, nos vamos a encontrar con un elemento que es muy utilizado en la Argentina y que es fundamental para lograr una emergencia temporal uniforme de las semillas. Es un elemento contactador de semillas llamado rueda cuando es una ruedita o colita de castor cuando es una lengüeta la que va a contactar a la semilla. Este elemento lo que va a hacer es afirmar a la semilla bien en el fondo del surco para generar un efecto esponja y hacer que el agua que está moviéndose por capilaridad le llegue a todas las semillas al mismo tiempo. Acelerar la emergencia, logra acelerar hasta un 50% la emergencia y mejora mucho la uniformidad temporal de cómo emergen las plántulas. ¿Cuándo voy a utilizar estos elementos? Siempre que la humedad del suelo sea menor al 40%. Cuando la humedad del suelo es mayor al 40%, no lo necesito. ¿Por qué? Porque ya hay suficiente humedad circundante y no necesito un elemento que me haga efecto esponja.
pero como la situación normal va a ser entre 24 y 40% de humedad, normalmente lo voy a necesitar. En situación de maíz, conviene utilizar, si es maíz siembra temprana, donde ya tengo mucha humedad en el suelo, utilizaré una colita de castor, porque es la que mejor se comporta cuando el suelo tiene mucha humedad. En cambio, cuando me voy a siembra de maíz tardío, allá a fines de noviembre, diciembre, como la primera capa del suelo está más seca, porque hay mayor evaporación del suelo, es conveniente utilizar una rueda contactadora, porque va a impedir que la semilla se pegue y la saque afuera cuando haya mucha humedad. Por otro lado, si seguimos al último componente del tren de siembra, nos vamos a encontrar con las ruedas tapadoras, conformadoras, cerradoras de surco, depende de la función que estemos necesitando. En este caso, para maíz, lo que nosotros vamos a buscar es que tenga una angulación suficiente que haga un camellón arriba del maíz, que lo voy a tener que tener en cuenta cuando calcule la profundidad de siembra. Voy a dejar un camellón para que en la época de siembra de gruesa, como sucede con el maíz, yo corro muchos riesgos de encostrado de suelo. Es cuando yo sembré, cae una lluvia e inmediatamente sale el sol y por carga eléctrica el suelo se compacta, se forma una capita compactada. Entonces, si yo dejo un camellón, lo que sucede es que arriba del camellón está más expuesto a la radiación del sol y al viento, por lo tanto la parte superior del camellón se va a secar más rápido que el resto, haciendo que se forme una fisura en toda la parte superior del camellón, por donde luego la plántula va a emerger perfectamente sin perder una sola plántula por efecto de encostrado. Por eso es tan bueno dejar un camellón ahí arriba. ¿Cómo lo voy a lograr? Abriendo las tapadoras hacia adelante y cerrándolas hacia atrás. Y si necesito, sobre todo en la siembra de maíz tardío, que el suelo está más seco, incorporar discos dentados o escotados sin miedo de colocarlos del lado de afuera. Si yo lo coloco del lado de afuera, voy a generar un ancho de labranza más grande en una zona donde el rastrojo ya no está. Entonces, al romper el suelo en la parte superior por encima de la semilla, ahora el agua que está queriendo subir y se quiere evaporar no lo puede hacer porque se encuentra con una capa de suelo roturada que rompió la capilaridad y queda más agua circundante alrededor de la semilla. ¿Cuánto? Hasta un 60% más de agua útil para esa semilla que está germinando, que está desarrollando sus primeras radículas y que necesita captar agua y nutrientes. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.